Amén. Y esas fueron las palabras que dijo el Señor Jesús. En el capítulo 14 de Juan, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo les da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Serán las palabras que dijo el Señor Jesús en aquel tiempo, cuando la gente no sabía realmente con respecto a lo que era la paz. Deseaban la paz en aquel tiempo. Pero la paz que todo el tiempo se ha conocido aquí en el mundo ha sido una paz de conveniencia, en donde el mayor, el más fuerte, lleva sus convenios, hace sus pactos de acuerdo a su conveniencia y los demás tienen que aceptarla. En muchas ocasiones las Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial llegaron a hacer pacto, como dicen, de que se iba a detener la guerra. Hicieron un pacto de parar la guerra y de pronto se rompe ese pacto y comienza como la traición, como dicen, un ataque a traición. Vemos que en muchas ocasiones las personas tratan de hacer un pacto entre ellos en el cual establecen ciertas condiciones y estos reglamentos a veces son rotos, los quiebran, y todo porque siempre tiene que haber alguien que esté más fuerte, más poderoso que otros. Y en esta noche queremos hablar acerca de la paz mundial. Esta será la primera parte en esta primera noche y deseamos que para el próximo lunes nos sigan acompañando para la segunda parte del tema la paz mundial. Queremos mandar un saludo a nuestros hermanos que están sintonizando, nuestro hermano Manny, nuestro hermano Josué Berganza y Misael Campos. Dios me los bendiga, hermanos, bendiga a sus familias también, que nos están sintonizando, y a todos los hermanos que están en sintonía, nuestra hermana Ilse en la ciudad de Moncler, su nietecita preciosa Valeria y sus niños Diego también, le mandamos saludos. Nuestro hermano Galileo también, que está pendiente de la programación, es el pastor que si usted tiene una necesidad y quiere hacer una llamada, él estará ahí atento para contestarla. Si necesita oración, llame, que el pastor Galileo está dispuesto a contestar toda la llamada y atender a sus necesidades. Y decimos nuevamente que el Señor Jesús les dijo, la paz os dejo y la paz os doy, pero dice mi paz. Quería hacer una aclaración. Cuando yo creo que los discípulos estaban oyendo en aquel tiempo que el Señor estaba hablando de paz, la paz os dejo y les aclare, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso les decía, no se turbe vuestro corazón, como quien dice, que no haya confusión en ustedes con respecto a lo que yo les estoy diciendo. Eran las palabras de mi Señor Jesús en el Evangelio según Juan 14, 27. Todo el tiempo se ha necesitado de la paz. Todo el tiempo, cuando vemos el capítulo 24 de Mateo, menciona de las señales, menciona de guerras, menciona de pestes, de hambre. Pero cuando no hay paz es cuando la gente está insegura, intranquila, desconfiada de todo. Ahora en día se está esperando que todos los habitantes de este mundo, casi la mayoría, por decirlo así, en su totalidad, casi la mayoría, están esperando que salga una vacuna para poder ellos sentirse en paz, para poder sentir la tranquilidad, para volver a sus quehaceres y volver otra vez a vivir la vida que habían llevado anteriormente. Practicando con algunas personas he oído los comentarios que dicen, ¿cómo me gustaría? Dicen las personas que están enfermas, personas que han perdido sus trabajos, personas que tal vez han perdido negocios. Dicen, ¿cómo quisiera que saliera ya la vacuna para que esto se vuelva a normalizar y volver a la vida que teníamos antes? Mucha gente está pensando en que cuando llegue la vacuna va a poder tener la libertad otra vez de irse, como dicen, a las fiestas, de irse de reventón, de irse a las cantinas, de irse a los bares y ir a disfrutar de la vida como antes lo hacían, antes que llegara la pandemia. Mucha gente eso tiene en mente. Mucha gente está pensando en volver a sus trabajos. Mucha gente está pensando en hacer algún negocio. Mucha gente está pensando en muchas cosas, pero en este momento se sienten afligidos. Hay mucha gente que ha caído en pánico. Y lo único que están esperando es la solución a ese problema del COVID-19, de ese famoso virus mortal. La gente dice, esperamos que salga pronto la vacuna para poder solucionar este problema que hay. O sea que la paz del hombre hoy en día está esperanzado en una vacuna. En la mayoría de habitantes de este mundo están esperando una vacuna para poder tranquilizarse, para poder volver a sentir la paz, la tranquilidad y la confianza que en otro día tenían, y aquella seguridad que ellos sentían en otro tiempo. Es tremendo cuando la gente se enfoca y pone toda su confianza en una vacuna, que no saben hasta cierto grado el contenido ni las consecuencias que pueda tener al principio, pero esa es la creencia que hay.
acerca de esa paz que ellos van a recibir a través de una vacuna. Hace tiempo el pueblo hebreo se encontraba esclavizado por el imperio del faraón, que los angustiaba, los afligía y los sobrecargaba de trabajo. El faraón tenía el control y el dominio sobre cada uno de ellos, de los hebreos, y cada día más y más trabajo les daba y los presionaba. Llega el momento en que este clamor y este dolor y este sufrimiento llega a los oídos de Dios, y Dios se acuerda y dice: voy a mandar un Salvador, voy a mandar un libertador para que haga libre a mi pueblo. Y levanta mi Señor a un hombre llamado Moisés, al cual lo envía para llevar a cabo aquella preciosa obra. Llega Moisés a hacer el trabajo que Dios lo mandó a hacer, como libertador del pueblo hebreo que estaba sufriendo, estaba angustiado, afligido, todo el tiempo bajo las amenazas y la opresión de aquel faraón, de aquellos capataces, de aquellos hombres de aquel tiempo, de aquellos egipcios. Llegó ese momento precioso en el cual Dios dijo: voy a libertar a mi pueblo, les voy a dar la libertad que necesitan. Y llegó ese precioso momento cuando llega Moisés y liberta al pueblo con prodigios y milagros. Con brazo fuerte Dios los saca y les da la libertad para llevarlos y conducirnos a la tierra prometida, una tierra llamada Canaán, donde fluía la leche y la miel, donde todo era abundante, donde no iban a tener escasez absolutamente de nada. Llegó el tiempo en que fueron libres. Llegó el tiempo en el cual Dios le había prometido aquella paz, aquella tranquilidad, aquella confianza y aquella seguridad que podía estar solamente en Él. Hago mención de la condición en que se encontraba el pueblo hebreo. Hubo un día en cual el profeta Isaías, en el capítulo 9 de Isaías, hubo una preciosa profecía que Dios estaba hablando de que iba a enviar a su Hijo amado, conocido por nosotros como el Mesías. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. O sea que Dios había hablado a través de la boca del profeta Isaías, diciendo que iba a mandar a su pueblo al príncipe de paz. A su pueblo necesitaba tener paz, tranquilidad, seguridad, confianza. Y el Señor dijo: voy a mandar a mi Hijo amado, al Mesías, conocido como Jesús, el cual sería conocido como el príncipe de paz. Y volviendo otra vez al versículo 27 del Evangelio según San Juan, aquel pueblo en aquel tiempo se encontraba también presionado bajo el imperio del imperio de Roma. Estaban bajo el gobierno de Roma. En aquel tiempo ellos deseaban que llegara aquel Mesías que había sido prometido, aquel Mesías que venía también a libertarlos, aquel Mesías en el cual ellos iban a poner quizás su confianza, porque es el que le traía la tranquilidad, la confianza, la seguridad, lo que llamamos paz, y que iban a ser restaurados el pueblo de Israel, que ya no iban a estar bajo esclavitud, ya no iban a estar bajo el gobierno del imperio romano. Estaban esperando el cumplimiento de ese Mesías, que se había profetizado por Isaías unos siglos antes. Pero cuando aparece mi Señor Jesús y se cumple la profecía, mi Señor Jesús los ve en la condición que están y le dice a los discípulos, les dice claramente: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Y cuando el Señor dice claramente, aclarando que la paz de Él es la que puede traer toda la confianza, toda la tranquilidad y toda la seguridad, quitando y haciendo a un lado toda opresión en la vida del ser humano. Los discípulos en aquel tiempo, al escucharlo, ellos sabían que no había paz en aquel tiempo. Incluso sabían de que todo el tiempo estaban bajo opresión. Si no era por el gobierno del imperio romano, era por los mismos líderes y religiosos de aquel tiempo, pero estaban bajo presión. Y mi Señor Jesús les dice que Él era la paz. Y esto es algo sorprendente y precioso, porque en muchas ocasiones nosotros no conocemos el verdadero significado de la paz. Y a veces nos quedamos pobres en el entendimiento. Cuando mi Señor Jesús no tiene paz, sino que Él es el príncipe de paz, que había venido no para gobernar
en el pueblo de Israel, no para vencer a los romanos, no para quitarles la posición que tenían de imperio en aquel tiempo, sino que mi Señor Jesús había venido a trabajar en el corazón y en la vida de cada uno de aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo. Mi Señor Jesús no había venido con el propósito de gobernar terrenalmente, sino que había venido con el propósito de reinar en la vida de cada uno de los seres humanos. En aquel tiempo la gente no lo entendió. La gente de aquel tiempo no lo comprendió. Y cuando se había cumplido esa promesa que vendría el Mesías, no podría ser él el príncipe, no podría ser él el rey de Israel, porque había nacido en una condición que no era como nacían los reyes. Había nacido de una familia que no era acaudalada, no era una familia de dinero. Había nacido de una familia que no era de reyes. Mi Señor Jesús fue menospreciado, fue despreciado por el mismo pueblo. Que aquella profecía que se había cumplido, ellos no pudieron discernirla en aquel tiempo. No pudieron haberla recibido cuando la tenían. Pero gracias a Dios por ello también, porque ahora nosotros podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque mi Señor Jesús, cuando llega a la vida del ser humano, Él es el único que puede darte la tranquilidad, la paz, la confianza que tu vida necesita, que tú necesitas como creación de Él. Solamente Él puede satisfacer las necesidades tuyas. Solamente Él puede echar fuera todo temor. Déjame decirte que hoy en día la gente vive angustiada y afligida por la condición de ese virus. Hoy en día mucha gente está muriendo, no solamente de cáncer, no solamente en una balacera, no solamente en terremotos, inundaciones, en tornados, en incendios, en violencias, sino que la gente está muriendo también por este mentado COVID-19, por ese virus. Y mucha gente ha caído en pánico. Hay personas que no se quieren congregar en estos tiempos porque tienen pánico a ser contagiados incluso en la misma congregación con los santos. La gente no quiere ir a la iglesia y los que llegan a veces a la iglesia, que es una expresión no adecuada, porque la iglesia en sí somos nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos nacido de nuevo. El lugar donde nos reunimos es un edificio, pero la gente tiene la tendencia a decir la iglesia. Y vamos a ponerlo de esa forma. Cuando la gente llega a la iglesia, muchos de ellos llegan con pánico y con miedo, que casi no quieren saludar ni acercarse a los demás porque piensan que cuando se vayan a su casa ya van contagiados del virus. Hay pánico aún en el pueblo de Dios. Hay pánico en la gente que todavía no tiene a Cristo en su vida. Hay pánico casi en la mayor parte de la gente del mundo. Y lo tremendo de todo esto, que hay muchos cristianos que están esperando que salga la vacuna para poderse sentir tranquilos, seguros y poder tener paz, cuando no han comprendido que la verdadera paz viene del Señor Jesús. El único que puede dar paz se llama Jesús, pero no lo han visto desde ese punto de vista y no lo han entendido. Cuando estamos viendo nosotros la condición hoy en día en las congregaciones, cuánta gente está faltando, cuánta gente ha dejado de congregarse, y los pocos que en muchas ocasiones llegan, muchos de ellos están en pánico. Llegan asustados, están asustados en los servicios, en los cultos que se hacen a Dios, y salen asustados de ese lugar, llegando a su casa creyendo que ya fueron contagiados del virus. Cristianos que hoy en día están esperando que salga esa vacuna para poder sentirse libres, para poderse sentir confiados, seguros y tranquilos, cuando la verdadera paz no viene en la vacuna. La verdadera paz no es en tener cosas materiales y posesiones. La verdadera paz no es cuando la gente está completamente sana, sino que la verdadera paz es en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador. En aquel tiempo el pueblo de Israel se encontraba cargado, sobrecargado, no solamente de pecados, sino que de diferentes situaciones, carga que ponía el imperio romano, los mismos religiosos de aquel tiempo que solo sobrecargaban también al pueblo. Y mi Señor Jesús había venido para traerles paz. Había venido para sacarlos de la condición en que se encontraban. Pero la mayoría en aquel tiempo estaba esperando que el Mesías viniera a gobernar. Él quería gobernar en los corazones primeramente. Pero la gente no lo esperaba para que gobernara en los corazones, ni para que los hiciera libres, ni para que sanara sus almas enfermas, sino que lo que querían era la comodidad, lo que querían eran las cosas materiales. Lo que les interesaba no era tanto Dios, no era tanto el Mesías, sino lo que el Mesías podría hacer. En muchas ocasiones así se está viviendo.
mucha gente, mucho pueblo de Dios. Ahora hay momentos en los cuales yo me pongo a pensar, si tan solo por un momento el cristiano, el Hijo de Dios, pensara que nosotros estamos aquí en la tierra de paso, que somos peregrinos, que nuestra morada, esa es una morada terrenal, pero no es celestial, no es eterna. Y a veces nos aferramos a vivir en este mundo, nos aferramos a las cosas materiales, nos aferramos, como dicen, a las cosas terrenales, en vez de tener toda nuestra confianza puesta en el Señor. En vez de trabajar y preocuparnos más por lo que es eterno, antes de ponernos la mira en aquellas cosas temporales que perecen. Es algo tremendo cuando nosotros damos cuenta que la gente afuera se está perdiendo. La gente afuera está esperanzada y poniendo su fe y su confianza en una vacuna. Cuando en la vacuna no puede estar la esperanza, en la vacuna no puede estar la tranquilidad, en la vacuna no puede estar la confianza y seguridad que el humano desea, sino que solamente a través del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús decía, la paz os dejo y mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, que no haya confusiones en sus mentes, que no haya confusiones en sus mentes cuando yo les digo que yo soy la paz que ustedes necesitan. Cuando vamos a ver el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, a donde estábamos dando lectura, en Juan capítulo 14 y versículo 27. En Juan 14, 27. En San Juan capítulo 14 y versículo 1, hablando el Señor de que no se turbaran sus mentes, que no entraran en confusión ante las palabras que Él decía. La gente quiere estar aferrada a este mundo, a las cosas materiales de este mundo, y no se ponen a pensar que Dios nos hizo eternos para habitar juntamente con Él. Y le vuelve a decir en el Evangelio según Juan 14, versículo 1, otra vez les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí, les dijo en aquel tiempo a aquella gente de Israel. Y viene mi Señor Jesús y viene queriéndoles abrir el entendimiento, abriéndoles los ojos a aquella gente. Y le dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar, dice, lugar para vosotros, vendré otra vez y los tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Como diciendo el Señor, no pongan su vista ya todas las cosas terrenales. Esto es perecedero. Esto es por un tiempo nomás. Pero la vida que yo les traigo, la paz que yo les traigo, es una paz que van a disfrutarla aquí cuando la entiendan. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de los problemas económicos, familiares. Aún quizás puedes estar de duelo porque murió un familiar tuyo. Aún en medio de esas situaciones, el Señor quiere que sea la paz en ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún pasando por esas situaciones y problemas en la vida, tú puedas disfrutar y decirle, Señor, te amo. Señor, gracias te doy por todo lo que tengo y lo que me has dado. Te doy gracias porque me estás dando la fortaleza de poder pasar por estos momentos difíciles. Esa es la paz que el Señor da. Que aún en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio del problema, tú puedas tener la confianza que el Señor está contigo. Que la demás gente puede decir, ¿cómo es posible que este hombre, esta mujer, pasando por la situación que se encuentra, pueda alabar y glorificar a Dios? ¿Cómo es posible que en la condición que se encuentra en esa enfermedad, o se quedó casi en la calle sin trabajo y sin nada, cómo puede alabar y glorificar a Dios? Es donde Cristo está, trae aquella paz, aquella seguridad, aquella confianza y aquella tranquilidad, aunque parece que casi todo te falta en la vida, pero estás dándole gracias a Dios, porque Jesucristo está en tu vida y Él es el príncipe de paz. Como dice que sobrepasa todo entendimiento el ser humano, mucha gente van a criticar y van a decir cómo es posible que estas personas estando en esa condición le dan gracias a Dios. ¿Cómo es posible que esa gente estando en esa condición todavía glorifican a Dios? Pero esa es la paz que el Señor da y es la paz que el mundo no puede entender. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando yo veo muchos cristianos que parece que no han entendido que nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz.
Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. En Él todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Aún en medio, como vuelvo a repetir, en medio de una situación crítica, tal vez un familiar ha muerto. Aún en medio de esa situación tenemos el consuelo, tenemos la paz, tranquilidad y seguridad. Y sabemos que tal vez nuestros parientes están ya con el Señor, están en mejor lugar. Y aún con esa tristeza, por decirlo así, pero hay gozo también de saber de que estamos en mejor lugar y que nosotros estamos siendo bendecidos y fortalecidos porque el príncipe de paz está con nosotros. ¿Cuánta gente se encuentra en situaciones difíciles y reciben esa fortaleza de parte de Dios? Cuando vamos a Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 29. A través de la boca del profeta Jeremías 31, 29. Nos dice la Escritura, en aquellos días, dice, no dirán más. En aquel día no dirán más que los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá, dice, y los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Tendrán dentera, dice. Estaban hablando acerca de un nuevo pacto que el Señor Jesús traía, en el cual cada uno de nosotros somos responsables, en el cual cada uno de nosotros hemos oído el mensaje, en el cual cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestros actos, de nuestros hechos. Ya no podemos decir, por culpa de mi padre estoy en esta condición, por culpa de mi madre estoy en esta condición. No, porque la oportunidad cuando llega a nuestros oídos, que el príncipe de paz está aquí para consolarnos, para fortalecernos, para darnos vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino que vida eterna juntamente con Él. Por eso dijo que había muchas moradas, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Viene diciéndole, no te aferres a tener una casa aquí ya, no te aferres a las cosas materiales, y no te angusties ni te aflijas, sino que conmigo todo lo tienes. Conmigo todo lo puedes, dice el Señor. No te aferres. Cuando el Señor Jesús viene, era porque traía un pacto diferente. El pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto de ese amor tan grande de Dios que lo manifestó a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A través de este príncipe de paz. Si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, es tiempo, porque solamente en Él puedes tener la paz que necesitas. Solamente Él te puede traer la tranquilidad, solamente Él te puede traer la confianza y seguridad que tú puedes tener. Y déjame decirte que los verdaderos hijos de Dios, los que hemos conocido al príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesús, no le tememos a las enfermedades, no le tememos a la muerte, porque sabemos que Él está con nosotros y prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y sabemos que al morir hemos pasado a un lugar mejor todavía, porque esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios. No te vas a angustiar y te vas a afligir por las enfermedades, no te vas a angustiar y afligir porque falleció un familiar, no te vas a angustiar y afligir por motivo del COVID-19, no vas a estar en pánico y a estar angustiado y afligido por las condiciones que se presentan aquí en la tierra. El Señor Jesús te dice, ven a mí, yo puedo transformar tu vida, ven a mí, yo soy el príncipe de paz, yo te puedo consolar, yo soy el único que puede consolarte, yo soy el único que te puede dar esa tranquilidad, esa paz, esa confianza y esa seguridad que tú tanto necesitas. Bajando unos versículos hacia el versículo 25 de aquí mismo del capítulo 31 de Jeremías. Dice en el versículo 25, porque yo, dice el Señor, he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Yo, dice el Señor. Y cuando dice yo, dice el Señor, he de satisfacer al alma cansada y de saciar a toda alma atribulada. El pueblo hebreo estaban clamando y estaban angustiados y afligidos. Y el Señor mandó a un Salvador, que era Moisés, para sacarlos de la esclavitud y de aquella condición en que se encontraban, de aflicción y de amenazas constantes y de sobrecargo de trabajo. ¿Cuánta gente se ha encontrado en esa situación ahora? El pueblo de Israel en este tiempo que viene Jesús se encontraron de tal manera. En estos tiempos también nosotros nos estamos encontrando de esa manera también, en esa condición. Pero el Señor Jesús nos dice y nos hace la invitación. Tenemos un Dios tan precioso y tan maravilloso que tiene cuidado de cada uno de nosotros y nos habla y no nos forza,
sino que simple y sencillamente nos invita. Cuando vemos en el Evangelio según Mateo capítulo 11 y el versículo 28, dice mi Señor, venid a mí, dice, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y esa es una invitación que el Señor hace en esta noche. Si tú te encuentras en esta condición, si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, esta es tu noche. Si tú estás pasando en ese problema de miedo, de temor, de pánico, por la condición que estamos viviendo, por la causa de una pandemia, que tú nunca la habías conocido antes y te tocó vivirla en este tiempo, si has perdido negocios, has perdido algún familiar, el Señor te está diciendo en esta noche, yo soy el que te puede consolar. Yo soy aquel que te puede fortalecer en estos momentos de debilidad. Yo soy el único que te puedo traer la tranquilidad, la confianza y seguridad. Solamente yo soy el único, dice el Señor Jesús. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro proveedor, es nuestro protector, Él es todo en nuestra vida. Solamente necesitas conocerlo. Si tú no has aceptado al Señor Jesús, esta es tu noche. Solamente necesitas creer que tú eres un pecador y que necesitas del Señor Jesús. Y Él viene a ti. Él viene a traerte esa paz, esa tranquilidad y esa confianza. Viene para perdonarte toda clase de pecado y para prometerte una vida y una vida eterna juntamente con Él. En esta noche es la invitación que te hago a ti y a aquellos hermanos que ya están en el camino del Señor y han entrado en pánico. Recuerde que el amor de Dios echa fuera todo temor. Si conocen a Dios, saben que Dios es poderoso. Y si conocen a Dios, saben que con Él están seguros en sus manos. Por lo cual hay que desechar todo miedo, todo temor en el nombre de Jesús. En esta noche quiero decir, Padre, te ruego, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo que ministre la vida de toda aquella gente que está viendo el programa de televisión. Aquellos que lo están viendo por Facebook también, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques. Que seas tú, Señor Santo, bendito, obrando en la vida de cada una de estas personas necesitadas. Te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de una forma maravillosa, Padre, trayendo aquella paz, aquella tranquilidad y aquella confianza. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y a aquellos por los cuales todavía tú moriste y su sangre está preciosa, está activa, está viva para limpiarlos de todo pecado. Padre, en esta noche mandamos saludos también a nuestra hermana Teresa en la ciudad, Señor, de Lake Elsinore. Y a todos los hermanos los bendecimos en tu nombre en esta preciosa noche. Padre, gracias te damos por todo y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de los televidentes, a los que ven el programa por Facebook. Y nos vemos hasta la siguiente semana en el nombre de Jesús. En la segunda parte, la paz mundial. Dios me los bendiga y el Señor los guarde. Shalom, shalom.